Bienvenidos hijos de la maldad a su podcast favorito. Me dicen Chris. ¿Cómo están, gente? Espero que muy bien. Se preguntarán, ¿qué hace este güey solo de nuevo? Greg tuvo un pendiente el día de hoy. Le deseamos muchos saludos, esté donde esté. Y me compras algo, perro. El día de hoy, el tema, pues ya lo vieron en el título. Hablaremos de un tema un poco polémico, de una religión un poco desconocida. Y todo esto es sin afán de ofender. Si tú eres creyente, religión de la que sea, esto no va para atacarte o contradecir lo que tú creas, sino es simplemente algo informativo para que nos demos cuenta la verdadera historia de esta religión, porque sí es una religión, el satanismo. En la rama del satanismo existen dos variantes. Una es teológica, más acercada a la religión, donde realmente creen en Lucifer, en Satán. Y otra que es una corriente más filosófica que poco a poco iremos desmenuzando a lo largo del video. Y antes de empezar, me gustaría agradecerles a todas esas personas que la neta vieron los videos, dieron sus likes, dieron sus comentarios. La neta, muchísimas gracias, nos ayudan muchísimo. Y si nos quieres seguir ayudando, pues puedes suscribirte, puedes darle tu like y pues ahí en los comentarios decirnos qué te pareció el video, ya se hace bueno, ya se hace malo, que podemos mejorar. Créanme, los leemos. Todavía no son tantos. Y pues sin más que decir, pues vamos a comenzar. Hoy, ¿cómo se llama? Hablaremos, más que nada nos enfocaremos en el satanismo moderno, quién lo creó y si realmente sacrifican gente. El satanismo no es como tú crees, y aquí te lo voy a explicar. El satanismo moderno se compone de una serie de ideologías y filosofías de tendencia individualista, con bases en el materialismo. Al escuchar la palabra satanismo, la mayoría de las personas se asustan e inmediatamente piensan en rituales sangrientos, sacrificios y maldad. Pero esto no es correcto. De acuerdo con los preceptos de esta llamada religión, el satanismo verdadero está alejado de estos conceptos. Como les dije al principio, no solo, sí ha habido gente que realmente ha sacrificado una cabra o algo para adorar a Satán, pero lo que intenta fomentar el satanismo moderno es más un individualismo y cómo tú puedes hacer las cosas. El satanismo moderno, también conocido como satanismo labellano por el nombre de su fundador, se compone de una serie de ideologías y filosofías de tendencia individualista, con bases en el materialismo y con un arraigo hacia la naturaleza física y emocional del humano. Háganse cuenta que los preceptos que enseña esta religión, porque si es una religión, es más que nada el poder que está en ti. En forma resumida, el satanismo verdadero podría verse como una religión en donde el único Dios a adorar es la persona misma que lo practica, y sin gastar tiempo en energía, en una fe externa, ni dioses ni ídolos. O sea, sí toman la imagen de Baphomet, de Lucifer, pero más que nada como una expresión de, no tanto que realmente crean que hay una figura con cuernos en el infierno. Pero ¿de dónde salió todo esto? Durante milenios, el ser humano ha depositado su fe en diferentes figuras, siendo los diversos dioses de la antigüedad pasando por sus profetas de cada religión global, como Jesús, Mahoma o Buda, hasta algunos cultos actuales donde adoran a celebridades o hasta empresarios. De hecho, lo más curada, haciendo la investigación de esto, hay una religión que adora a un monstruo de espagueti volador. Googleenlo, búsquenlo y la neta está bien cabrona. De hecho, se han suscitado bodas, ¿cómo se llama? Que esta religión hace bodas. Sin embargo, al imponerse la religión católica en el mundo, muchas de estas antiguas deidades fueron catalogadas como paganas e incluso diabólicas, generando persecución y rechazo a todo aquel que salía de la doctrina cristiana. Ya ven que en la antigüedad la mayoría de civilizaciones eran politeístas, ya sea Zeus y todo su Olimpo, o nosotros y toda la Tlaloc y el dios del fuego y guachu guachu guá. Pues al imponerse la religión católica cristiana, ahora este es su verdadero dios, y los demás son dioses paganos. Por su parte, desde siglos atrás, algunas de las personas que se oponían al control de la Iglesia Católica fueron señaladas por las autoridades eclesiásticas como adoradores del diablo y satanistas.
De hecho, esto lamentablemente le pasó a mucha gente. Por ejemplo, a las Wiccans, a las brujas, ¿cómo se llama? A los hechiceros, que se salían del molde de lo que la religión cristiana católica difundía. Porque si recordamos en aquellas épocas, muchas veces hasta porque tu ropa era más blanca, se te podía acusar de brujería. Entonces, ese es un tema que me gustaría tocar para otro video. Entonces, todo esto que se salía del molde establecido por la religión ya era considerada cosa del diablo. Sin embargo, en su mayoría solo eran personas librepensadoras fuera del dogma religioso. De hecho, a las Wiccans, que hace ratito mencioné, o sea, ellas conocían cómo curarte por herbolaria y era simplemente eso. Y era lo suficiente para condenarlas al infierno y que eran brujas y guachuá. Fue hasta el siglo XX cuando algunos pensadores decidieron darle forma al satanismo moderno, lo cual se alejaba en su mayoría de las ideas preconcebidas de esta ideología y en su mayoría era una filosofía atea, que a pesar que tomaron la imagen de Baphomet, Lucifer, realmente, como les dije al principio, no creían que una figura con cuernos gobernaba el infierno. Al contrario, simplemente era, ok, tú tienes tu Dios, yo voy a agarrar para representar la oposición a tus reglas. Fue en 1966 cuando el escritor, músico y ocultista Anton Sandor Lavey fundó la Iglesia de Satán en Estados Unidos y fue también cuando publicó el primer libro que describía los fundamentos y la ideología, la Biblia satánica. La religión tiene su Sagrada Biblia o su Santa Biblia o su equivalente según la religión, y la Iglesia satánica quiso hacer un libro muy similar a una Biblia donde también enseñaba los preceptos de esta mencionada religión. En esta se resumen los 11 mandamientos satánicos, porque sí, como la Biblia tiene sus 10 mandamientos, aquí les quisieron ganar y pusieron 11. Escritos de esta forma en similitud a los 10 mandamientos cristianos. Sin embargo, en vez de ser reglas y limitaciones como las de la Iglesia Católica, el satanismo maneja recomendaciones para una vida más terrenal. Ya ves que por lo regular los 10 mandamientos te hablan de no hacer esto, no hacer el otro y guachuá. En esta simplemente era más como consejos, guía, para que tuvieras una vida como que un poco más plena y de hecho te dice cosas tan fundamentales. Y a continuación te voy a presentar los 11 mandamientos satánicos. Número 1. No des tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido. Como ves, no son restricciones, son más como sugerencias para tener una vida más sana. Número 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Porque muchas veces llegamos con la gente y les platicamos toda nuestra vida y la neta nunca nos lo pidieron o les vale 3 rebanadas de pepino. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Ya ves que muchas veces vas a la casa de un conocido o algo y quieres comportarte como si estuvieras en tu casa, pues no es así. Número 4. Y si en un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Aquí te dice que esas pinches visitas molestias, tienes todo el derecho del mundo a hacerle incómodo el rato, porque si ya te lo estás haciendo incómodo a ti, o simplemente sacarlo. Y uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los mandamientos que digo, güey, suena tan obvio que no puede ser que no lo tengan otras religiones, pero aquí sí. Y eso que estamos hablando de los años 60, ¿eh? No hagas avances a menos que se te sea dada una señal de apareamiento. En pocas palabras, ya estaban hablando de lo consensuado. Número 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. En este caso te está diciendo técnicamente el no robarás, pero si esa persona, no sé, tiene una mesa que no sirve o algo que realmente dice, no mames, ya quiero deshacerme de esta chingadera, tienes todo el derecho del mundo en pues llevártelo. O simplemente pedírselo. Interprételo como ustedes gusten. Número 7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo concebido. Como toda religión, tiene que entrar el misticismo. Entonces, sí hacen un tipo de rituales, pero son más como
No son tanto como el que salen hoy, de que, ay, prende una veladora y dice un nombre la persona que amas llegará a tu vida. No, no son tipo de esto, pero sí creen algo en la magia y en lo místico. Número 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Muchas veces la gente nos platica sus problemas y la neta, a veces te vas a acostar y te quedas pensando, no mames, pobre vato, esto, y realmente se te vuelve una preocupación, a veces hasta una carga. No te estoy diciendo que no te preocupes, pero realmente no sobrepienses algo que realmente no te va a afectar a ti. Número 9. No hieras a niños pequeños. Aquí te habla de algo que la iglesia ha tenido un chingo de cola que le pisen. Número 10. No mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimento. Aquí no te encierra solo el mandamiento de no matarás, sino que simplemente te dice, ok, no lo hagas a menos que sea en defensa propia o para alimentarte. Porque estaba muy, ¿cómo se llama? Muy mundano el no matarás porque tarde o temprano ibas a comer una hamburguesa. El último, pero no menos importante, el número 11. Cuando estés en un territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. El final de esa frase me encantó porque muchas veces se han visto, si estás en un lugar público y no te consientes nada, no estés chingando. Pese a la mala fama que la palabra satanismo conlleva, las recomendaciones hechas por su fundador podrían ser bien parte de una guía de autoayuda o de fijarse dentro de otra filosofía más clásica como la griega. Incluso algunas personas viven sus vidas siguiendo algunos de estos preceptos sin saber en ese caso. Estaría llevada una vida de acuerdo con la filosofía satanista. Pero otra cosa, ¿realmente hacen rituales? Dentro de la filosofía satanista se llevan a cabo rituales, en especial aquellas personas afiliadas a la iglesia oficial de Satán. Sin embargo, Anton LaVey escribió que aunque una persona satanista realice rituales, estas no deben ser de naturaleza mágica o mística. Va más allá enfocado que no necesitas tener una túnica negra y sacrificar una cabra o una gallina negra para estar dentro del satanismo. LaVey propone que los rituales sean más bien una obra teatral que sirva como autosugestión para dar sentido a lo que la persona requiere. Una especie de meditación dramática inspirada en la magia y en la brujería. Se hacen tipo de rituales, pero son más como para uno mismo. Como lo dicen los mandamientos del satanismo, estos rituales no se realizan sacrificando animales ni de personas, y solo lo hacen personas que participan de forma consciente y voluntaria. Se reúne un grupo de gente, sí, están todos alrededor, tal vez hay túnicas negras, pero no hacen el ritual como tal de realmente hacerle daño a algo a alguien. Asimismo, la vestimenta iconográfica del satanismo existe únicamente para asustar, ya que en vez de pelear contra la mala fama y estigma instaurados por la iglesia, los fundadores del satanismo moderno tomaron la imagen y la utilizan a su favor como publicidad. Porque sí, de hecho hay mucha gente que va con sus tatuajes de pentagramas o sus playeras, pulseras de Baphomet, y simplemente no es porque hayan rendido culto a esa figura, sino por moda, porque la neta está bien chila. El mismo Anton LaVey, como burla a las críticas de los conservadores y cristianos, solía acudir a eventos o fiestas vestido con disfraces del diablo, comprados en tiendas de objetos para Halloween. Asimismo, simplemente la vestimenta era una forma de expresión, más que nada como mofa a lo que la gente pensaba de la religión que lo que realmente pasaba dentro. Pero entonces, lo que se preguntan todos, ¿realmente hacen sacrificios? Así como tradiciones antiguas de magia, como la santería, en la cual si realizan sacrificios animales para los rituales, existen grupos separados del satanismo lavellano, quienes sí califican como adoradores del diablo. Los adoradores ocultistas del diablo son considerados por los satanistas como personas extremistas, incultos y cegados por la misma religión católica. De hecho, simplemente son católicos muy, muy extremos, pero que adoran al antagonista de su historia. Estas personas son mal vistas por la iglesia de Satán, ya que contrario a la filosofía lavellana, los adoradores sí creen en la existencia del Dios judeocristiano, en la Biblia y Jesucristo, y se oponen activamente a la religión al hacer todo lo contrario que ésta profesa. Como les digo, son creyentes disfrazados de lo malo. Por su parte, los satanistas lavellanos simplemente ignoran y descartan la tradición católica, pero viven sus vidas sin prestar atención ni pelear contra la iglesia católica. Es que de hecho es solo un estilo de filosofía
pero no una lucha para ellos el que tú creas en lo que creas. Y tal vez te preguntes, ¿habrá satanistas alrededor de mí? Muchas veces las personas versadas en la filosofía satanista tienden a mantenerlo en secreto, no tanto porque sean alejados de la sociedad, sino por la mala imagen y el rechazo que el satanismo causa en general. Más que nada por el prejuicio de las otras gentes que realmente ellos no quieran expresar su filosofía. Pero es común que los satanistas modernos vivan en cualquier cuadra y en cualquier colonia de cualquier país. El satanismo no es lo que tú crees. Aquí explicamos, muchas personas descubren el satanismo a pesar de haber sido criados e inculcados con la religión católica. Entre ellos me incluyo, pero yo fui más criado por testigos de Jehová. De hecho, mi niñez fue mucho de conocer la religión, vaya, a través de los testigos de Jehová. Nunca fui de esos de los que iban a tocar a casas, pero sí mucha de la religión que conozco empezó por ahí, me interesó el tema. Poco a poco fui leyendo tanto la Biblia de ellos, me topé también con una Biblia católica, que de hecho era de una novia, se la pedí, y ella pensando que, ay, por fin mi novio va, ¿cómo se llama?, a seguir los pasos de mi religión. No fue así, de hecho fue más curiosidad. También la Biblia cristiana, que era, no me acuerdo quién era, pero una vez vi una ahí en la casa. No, miento, no era en mi casa, era la casa de un compa, ya me acordé. Y más que nada era por curiosidad, porque yo decía, bueno, pues, ¿qué tan diferentes son los relatos? Porque se supone que es el mismo Dios. Pero resulta que sí tienen sus variaciones, unas están más enfocadas en el Nuevo Testamento, otros toman parte de los dos, y así cada una tenía lo suyo un poco distinto, pero se supone que todas llegaban al mismo camino. Y como fuimos descubriendo a través del video, no todos los satanistas visten de negro de pies a cabeza, ni cuelgan en su cuello cruces invertidas, un elemento de la religión católica que simboliza a San Pedro. La mayoría son personas normales con familias, mascotas y trabajo. Algunos personajes de la cultura popular podrían considerarse como satanistas debido a la forma en la que viven, piensan, alejados del dogma religioso y moral, aunque siendo buenas personas la mayor parte del tiempo, como es el caso de la familia Adams y el Dr. House. Tengo entendido que Dr. House de hecho no era abiertamente satánico, pero sí por siempre más pensar en sí mismo y en resolver el enigma, sin pensar tanto en los sentimientos de la otra persona, se le puede considerar que lleva parte de su filosofía. Y la familia Adams era como la antítesis de la familia normal, por así decirlo, de Estados Unidos de esa época. Ahora, no solo el satanismo va enfocado en ser una representación del antagonista de la religión o simplemente por no estar de acuerdo del dogma cristiano católico, sino también ha ayudado a la sociedad. No me acuerdo en qué año, pero de hecho no hace mucho, en el Capitolio en Estados Unidos pusieron la imagen de los 10 mandamientos, cuando se supone que el Estado debe ser libre y laico, o sea, que no tiene que estar apegado a la religión. Y en defensa de ello, la iglesia satánica también quiso poner una imagen suya, bueno, una estatua, que era de Baphomet, porque eso lo representaba como religión. Entonces toda la gente escandalizada no quería que la pusieran, pero ellos dijeron, oye, si tú pusiste tu imagen de los 10 mandamientos, ¿por qué nosotros no podemos contribuir? Y pues simplemente fue para que se mantuviera todavía la iglesia separada de la religión. Como ven, fue un acto de rebeldía y más que nada, simplemente para quitar el monumento de los 10 mandamientos, quisieron poner el suyo. Y que de hecho la estatua se veía bien vergas. Aparte, el satanismo no solo es para quitar monumentos, sino también ha ayudado en leyes. En el Congreso de Texas, una vez en un fallo de una ley contra el aborto, lo hicieron técnicamente legal, donde una persona, cualquier persona que supiera, podía hasta demandar tanto al doctor o hasta al Uber que ayudara a la persona para ir a practicarse el aborto. Entonces la ley se puso pesada a ese lado. Lo que están haciendo ahorita es decir, oye, en mi religión sí me permiten hacer eso. Entonces, tú como Estado no tienes por qué meterte en las cosas religiosas que yo crea. Ellos pelean por tu derecho a elegir. ¿Estás en contra o estás a favor? Eso es punto y aparte. Pero tampoco no es justo que por el fallo de una ley y muchas personas religiosas, porque Texas es un estado muy religioso, te prohíban hacer algo que legalmente ya estaba puesto.
Aparte, no podemos olvidar que como la Comic Con, ellos tienen su propia convención que viene siendo la SatanCon, que de hecho este año 2023 la senadora Michelle Wu se los prohibió hacer en el Capitolio porque como ya es una iglesia está exenta de pagar impuestos. Más que nada ellos lo hacían como rebeldía a que la iglesia tampoco pague impuestos. Este año se le dedicaron a la senadora. Y como la alcaldesa es una persona muy conservadora, lo que se habló en esta SatanCon viene siendo hablando sobre el aborto, sobre el ateísmo, sobre las formas en las que Dios no existe, pláticas LGBT y una apasionada defensa a la masturbación, que ellos le llamaron la masturbación en el pecado de la carne, satanismo y autoplacer, que creo que es una guía de cómo darte placer a ti mismo. Y simplemente ellos no buscan burlarse de lo que la iglesia dice, sino que ellos también quieren participar porque muchas veces a la gente que no piensa igual la marginan y hacen todo lo posible porque tú no tengas voz ni voto. Como vimos en todo el video, el satanismo simplemente es una forma de oposición, rebeldía y no una religión extremista como muchos piensan. Y si llegaste a esta parte del video, espero te haya gustado. Puedes darle tu like, puedes compartirlo, puedes opinar qué piensas ahora que sabes esto del satanismo. Si te unirías, si de plano sigues rechazándola, o si simplemente te va y te viene. Como vimos muchas veces, las cosas no son como parecen y los satanistas no son lo que nos han pintado. Y sin más, nos vemos la próxima. ¡Hijo